Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de la serie de la historia de la Unión Europea. En esta última parte se enfocará en la creación de la Unión Europea actual con la creación del espacio Schengen, la eurozona, sus últimas ampliaciones y su próxima gran ampliación. Tratado de Maastricht. Tras la caída del bloque del Este y el fin de la Guerra Fría, la Comunidad Económica Europea se transformó en 1993 en la Unión Europea, compuesta por 12 estados europeos que tendrían un Banco Central, un Parlamento y una Suprema Corte de Justicia común, que fueron acordados en este nuevo tratado. El Tratado de Maastricht tenía tres elementos principales, siendo el primer elemento las comunidades europeas que ya fueron explicadas en anteriores videos, como la CECA, el Euratom y la Comunidad Europea. El segundo elemento, que son la política exterior y de seguridad común, establecidas en el título quinto del Tratado de la UE, mientras que el último elemento se enfoca en la cooperación policial y judicial en materia penal, facilitando los trámites burocráticos y la efectividad de la justicia. Espacio Schengen. La UE tuvo una nueva ampliación en 1995 con Austria, Suecia y Finlandia entrando al bloque, por lo que se necesitaba agilizar el transporte de bienes y personas en la Unión, creándose en ese mismo año la zona Schengen, que es una zona de libre tránsito y sin controles para ningún estado europeo perteneciente, que son casi todos los países de la UE y la EFTA. Aunque el espacio Schengen también permite que los países miembros adopten controles fronterizos temporales, algo que en la actualidad ocurre con países como Alemania debido a la fuerte inmigración, aunque Alemania no es el único caso, dado que también más países la han aplicado. Eurozona. En 1999, la UE logró un hito histórico al crear la eurozona, porque unificó las monedas de los países de la UE en una sola moneda, facilitando el comercio, las transacciones y los intercambios económicos, y entró en circulación en el 2002, aunque hay que aclarar que no todos los países de la UE usan el euro, ya que solo 20 de ellos actualmente forman parte de la eurozona. Y vale la pena mencionar que en ese mismo año se estableció el Tratado de Ámsterdam, que introdujo los principios fundamentales de los derechos humanos, y en 2002 se firmó el Tratado de Niza, que marcó el fin de la CECA al cumplir con su plazo de validez de 50 años. Ampliación del 2004. A comienzos del siglo XXI, la UE ya estaba prácticamente conformada, y sus instituciones eran muy similares a las actuales, por lo que estaba lista para su mayor ampliación. La ampliación del 2004 introdujo a la mayoría de los países exmiembros del bloque del Este, como por ejemplo Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, pero también ex repúblicas soviéticas, como Estonia, Letonia y Lituania, además de países como Malta y Chipre. Además, hubo una propuesta de establecer una constitución europea, que permitiría una mayor base jurídica en la UE, por lo que se convocaron referéndums en varios países, y si bien en el caso particular de España, el sí a la Constitución ganó con el 76,73% de los votos, países como Francia y Países Bajos la rechazaron, por lo que la Constitución Europea nunca se llegó a aplicar. Ampliación del 2007. Por otro lado, 3 años después, se integraron Rumania y Bulgaria a la organización, y se necesitaba un nuevo tratado de la Unión que reemplazara los anteriores, porque con la Declaración de Berlín, los líderes europeos reconocieron que la Constitución Europea había fracasado, pero necesitaban una actualización de las instituciones. Este nuevo tratado fue definido en Lisboa. Tratado de Lisboa en 2009. El nuevo tratado de la UE, firmado en 2009, introdujo nuevas modificaciones al proceso de adhesión y nuevas funciones a algunos órganos de la organización, cambiando el Tratado de Maastricht y el de Roma. Este tratado introdujo el voto por mayoría cualificada, que mejoraba la eficiencia del Consejo de la UE, al no tener que acordar por unanimidad cada resolución. Un Parlamento Europeo con mayor peso mediante la extensión del procedimiento de decisión conjunta con el Consejo de la UE y la eliminación de los obsoletos pilares de la UE que eran las comunidades, creándose las figuras del presidente del Consejo Europeo y el alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, es decir, se encargaba de las relaciones internacionales, estableciendo coherencia, de esa forma, en las políticas del bloque. Última adhesión en el 2013. Finalmente, en 2013 se integraría Croacia, siendo la segunda nación balcánica en integrarse al bloque, aunque con la salida del Reino Unido de la UE en 2020, Sumado a la pandemia, se generó un estancamiento en las adhesiones de nuevos miembros y en la ratificación de nuevas leyes,
ya que se requiere la unanimidad de 27 miembros, es decir, de todos los países de la UE, que deben estar de acuerdo con las decisiones de política exterior, ampliación o en las finanzas de la Unión. Por lo que se está planteando ahora la próxima ampliación. ¿Próxima ampliación? Sin embargo, con la invasión rusa a Ucrania, se aceleró el proceso de integración de nuevos miembros, como los Balcanes Occidentales, además de Ucrania, Moldavia o Georgia. Y ya se está debatiendo un nuevo tratado de la UE que modifique el principio de la unanimidad y facilite una integración más profunda entre sus miembros, además de mejorar la eficiencia de la Unión en la toma de decisiones. Aunque si bien esto mejoraría, como ya resalté, la eficiencia de la Unión, a pesar de las ventajas existen posturas soberanistas, como por ejemplo las de Polonia o Hungría, acerca de estos cambios, aunque estos países no son los únicos que adoptaron estas posturas, dado que en el caso de estos países temen perder su soberanía política o económica en favor de organismos supranacionales sin sentirse verdaderamente representados políticamente. Y estos temores deben tomarse en cuenta para establecer una verdadera democracia representativa en la UE e incentivar el debate de las reformas de la Unión. Dicho esto, ¿ustedes qué opinan? ¿La UE debería convertirse en una organización federal con menos dependencia de actores internacionales como Estados Unidos, Rusia o China? ¿Debería ser menos supranacional en favor de la soberanía de los países miembros? ¿O debería ser un punto intermedio entre federalismo y soberanismo? Y así llegamos al fin de la serie. Con esto, suscríbanse a mi canal para estar al tanto de nuevo contenido, denle pulgar arriba y escriban en la caja de comentarios. Nos vemos pronto.